Según el artículo 148 de la Constitución, el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica, pero Lenin, no hay más. Así es, Alejandra, no existe norma secundaria, ley ni reglamento que refiera a las maneras sobre cómo debe procesar la Corte esos decretos ley. Entonces, la cosa no será tan rápida ni tan sencilla. También está la reforma laboral. Eventualmente podría ser remitida bajo la figura de decreto ley con carácter de económico urgente, y sobre eso la Constitución tiene algunas sorpresas. Le vamos a dar los buenos días a Esteban Polo, abogado constitucionalista, ex asesor de la presidencia de la Corte Constitucional, quien conoce de cerca a los actuales magistrados. Esteban, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un gusto compartir este espacio contigo y con toda tu audiencia. ¿La aprobación de estos decretos demorará o los jueces están trabajando a toda máquina para que esta suerte de cogobierno funcione? A ver, Lenin, creo que para iniciar debemos decir que la muerte cruzada supuso descubrir muchas cuestiones novedosas. Recordemos que es una figura no solamente nueva en el constitucionalismo ecuatoriano, sino que además desde el 2008 es la primera vez que se la utiliza. Esto ha generado que en efecto se puedan encontrar algunos vacíos, algunas dudas en torno a cómo funciona esta figura y a los efectos que esta pueda tener. Y uno de ellos es precisamente lo relativo a la inexistencia de un trámite específico en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en el reglamento de la Corte Constitucional, evidentemente, de cómo llevar a cabo este control previo y obligatorio que, según el artículo 148 de la Constitución, le corresponde a la Corte Constitucional respecto de los decretos ley en materia de urgencia económica. Entonces, evidentemente, la Corte Constitucional, previo a resolver, tiene que aclarar algunas cuestiones en torno a cuál va a ser el trámite que van a seguir estas solicitudes. Ahora, y allí, Esteban, evidentemente, esta será una dificultad. En los hechos, la reforma tributaria tiene ya 8 días en manos de la Corte, ya les llegó un segundo decreto ley, hasta ahora hay silencio. ¿Y cuánto tiempo más deben esperar los ciudadanos, también el gobierno, su pronunciamiento? El tema, Lenin, y yo creo que es evidente la preocupación que muchos sectores pueden tener, dado que recordemos que nos encontramos en un periodo excepcional y en un periodo de tiempo limitado también. Entonces, uno entendería que la Corte Constitucional tiene que acelerar la tramitación de este caso y de estos casos, porque como bien se señala, el día de ayer ya se suscribió el segundo, se está hablando ya eventualmente de un tercero, y creo que la Corte Constitucional tiene que aclarar estas cuestiones y resolver cuanto antes. Y yo quisiera, Lenin, comentarte, por ejemplo, qué ocurrió en el 2021. En el 2021 a la Corte Constitucional le empezaron a llegar ciertas solicitudes de desclasificación de información. Y resulta que este trámite para atender estas solicitudes tampoco estaba regulado en la Ley de Garantías Jurisdiccionales. De hecho, esta atribución está establecida en la Ley de Seguridad del Estado. ¿Qué hizo la Corte Constitucional en el 2021? El Pleno de la Corte Constitucional aprobó una reforma al reglamento de sustanciación, al reglamento interno de la Corte Constitucional, y se incluyeron algunas reglas de cómo se llevaría a cabo este procedimiento. Creo yo que una de las vías es que la Corte Constitucional, por ejemplo, mediante una resolución del Pleno, incluya en el reglamento algunas cuestiones de cómo se va a llevar a cabo la tramitación de estos casos, y tiene que resolverlos cuanto antes. Por lo pronto, Esteban, por lo pronto ya ha habido un sorteo para que uno de los jueces sustancie al menos el decreto ley de la reforma tributaria, sea el ponente. Entiendo que esto luego será expuesto ante el Pleno para su dictamen favorable o desfavorable. Por allí es que va la cosa. Así es. Realmente yo pienso que el trámite que se les debe dar a estas peticiones es prácticamente el trámite común que siguen la gran mayoría de procesos, exceptuando una fase que me parece no sería aplicable. Recordemos que la gran mayoría de procesos que llegan a la Corte Constitucional pasan por un primer filtro de admisibilidad, en donde la sala de admisión de la Corte Constitucional analiza si es que ésta cumple, el pedido cumple los requisitos formales para luego ser analizada en el Pleno. Sin embargo, en este caso, al tratarse de un control obligatorio, porque así lo establece la Constitución, yo creo que se debería prescindir de la admisibilidad, de lo que debería ser la jueza sustanciadora del primer caso, que es la doctora
Alexandra Cárdenas. Creo yo que es abocar conocimiento del caso, notificar a las partes de este aboco de conocimiento e iniciar la sustanciación del caso con base a la regulación que ya aplica para otras acciones en la Corte Constitucional. ¿Y la Corte realmente se convierte en colegislador? ¿Analiza aspectos de fondo de esos decretos ley o únicamente la forma? Esta pregunta, Lenin, es realmente importante y creo yo que hay que comprenderle y responderle sobre todo a la luz de la naturaleza jurídica del órgano de control, es decir, de la Corte Constitucional. Cuando hablamos de la Corte Constitucional, hablamos de un órgano técnico especializado en materia constitucional. Así se le define en la Constitución, es el máximo órgano de interpretación, control y administración de justicia en esta materia. Entonces, realmente la Corte Constitucional no puede ni podría referirse a cuestiones de conveniencia de la norma. Lo que tiene que definir la Corte Constitucional y lo que debe hacer a través de un decreto es examinar, primero, si es que el decreto realmente corresponde su materia a lo relativo a lo económico. Segundo, si es que es realmente urgente. Y tercero, tiene que establecer la constitucionalidad del mismo. Ese es el canon que debe realizar la Corte Constitucional, porque recordemos que la Corte no es un órgano dedicado a legislar, es un órgano de control. Y luego del pronunciamiento de la Corte, esos decretos ley podrían ser impugnados por alguien que se considere afectado. ¿Son susceptibles de una demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo? Esta pregunta también me parece fundamental, Lenin, y debemos leerle a partir de una regulación que consta en la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El artículo 96 señala que cuando una norma ha estado precedida de un control integral por parte de la Corte Constitucional, ya no podría posteriormente la Corte analizar nuevamente dicha norma porque en efecto ya se habría señalado su constitucionalidad. Pero el propio artículo 96 nos señala que también podría darse el caso que la Corte no haga un control integral y en ese caso no hay cosa juzgada constitucional y en consecuencia la Corte podría conocer nuevas impugnaciones en torno a los temas que no fueron analizados por la Corte Constitucional. Es decir, para hacerlo más sintético, cualquier persona podría impugnar estos decretos leyes porque son actos normativos y cabe acción de inconstitucionalidad en contra de ellos. Ahora, no necesariamente la Corte va a analizar todos estos porque tendrá que examinar si es que previamente ya señaló la constitucionalidad de los temas que le son planteados nuevamente. Esteban, el 284 de la Constitución señala que la política económica tiene como objetivo, en su numeral sexto, impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo con respeto a los derechos laborales. Y en el numeral séptimo dice mantener la estabilidad económica entendida como máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. Con esa base y teniendo en cuenta que la Constitución determina que en política económica el tema laboral entra, ¿podría el presidente de la República remitir reformas laborales, reformas al Código del Trabajo bajo esa figura del decreto ley de urgencia económica? Mira, Lenin, la realidad es que en el Ecuador tradicionalmente ha habido una interpretación bastante extensiva de lo que se entiende por urgencia económica. Recordemos que esta figura de la urgencia económica no es propia o no es exclusiva de la situación excepcional que estamos viviendo, sino que un sistema ordinario, digamos, cuando coexiste la Asamblea Nacional y el presidente de la República, este último tiene la posibilidad de expedir también o de presentar proyectos a la Asamblea en materia de urgencia económica. Entonces, digamos, sí tenemos algunos precedentes sobre lo que es y no es urgencia económica. Como te digo, lamentablemente en la historia constitucional de nuestro país se le ha dado una interpretación extensiva a esta frase y por ahí han entrado muchas cuestiones que no necesariamente lo son. Dicho esto, yo pienso, Lenin, que habrá que estudiar cada caso, porque el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina con claridad que la urgencia económica debe responder a una cuestión sustantiva de la política económica para asegurar el equilibrio en las finanzas públicas y para poder enfrentar situaciones económicas adversas. Así que realmente en cada caso se deberá estudiar si es que cada decreto
cumple con estos propósitos y eso es una carga que le corresponde al presidente de la República. Él deberá fundamentar tanto la materia económica como la urgencia y la Corte Constitucional deberá evaluarlo sobre la base de su competencia. Y evaluarlo rápidamente. Esteban Polo, ex asesor de la presidencia de la Corte Constitucional, gracias por acompañarnos hoy, Esteban, aquí en Contacto Directo. Un gusto, Lenin. Buenos días con todos.